Audiolibro La tienda del corazón del pastor Oxopar. Capítulo 4. La cálida voz que te arrastra al suicidio. Hoy en día los jóvenes viven una gran prosperidad material, pero me rompe el corazón ver que el corazón de estos mismos jóvenes viven un mundo desamparado. Mi padre tuvo 4 hermanos menores. 2 de sus hermanos fueron llevados por el ejército japonés para servir como soldados durante la Guerra del Pacífico. Después de la guerra no volvimos a saber de ellos. En ese entonces, si alguien moría en la guerra, no había forma de saberlo. Dado que no volvimos a saber de ellos, naturalmente asumió que ambos habían muerto. Es posible que hayan terminado viviendo en alguna isla de las Filipinas, pero mi padre siempre se condolió por haber perdido a sus 2 hermanos. Años después, cuando cumplí 7, la guerra de la Corea estalló. Mi tío Geo, el hermano más chico de mi padre, realmente me estimaba. Me asaba papas en el fuego y me las traía. En verdad me gustaba estar con mi tío, pero poco después de que se fuera a la guerra, a casa llegó una carta que decía que lo habían asesinado en acción. Este hecho también le provocó mucha tristeza a mi papá. Mi madre falleció un año más tarde. Un mes después, mi hermano mayor fue llamado a las filas militares. Durante la guerra, mi padre y mi familia nos la pasamos huyendo. Nos llevaba a todos los lados. Siempre estaba afligido. Cuando pienso en retroceso, me pregunto cómo superó la tristeza de su vida. Vivió 2 grandes guerras. Perdió un familiar tras otro y experimentó un tremendo dolor. Sin embargo, nunca se dio por vencido. Aunque estaba sumamente triste, nunca se dejó llevar por el desánimo pese a todas esas adversidades. Cuando nos veía jugando con un mazo de cartas coreana, nos observaba y sonreía. Pero nunca las tocaba con sus manos. Mi padre no era el único que vivía así. En ese entonces la mayoría de los adultos se comportaban de ese modo. En sus tiempos la vida era tremendamente dura y experimentaba mucho sufrimiento, pero en general tenían corazones muy sanos. Sin importar cuán difíciles fueran las cosas, sus corazones nunca se volvían obstinados ni buscaban opciones radicales. Hoy en día, por el contrario, la gente ha cambiado mucho. Enloquecen con el menor malestar. Sencillamente no soportan muchas cosas. Sufren de dolor e incluso disfrutan lastimando a otro. Estas estructuras del corazón aparecen cuando el entorno que lo rodea es muy débil. Casas bonitas, buenos carros, buena ropa, buena comida. Hoy en día tenemos vidas elaboradas, cómodas y abundantes. Vivimos de forma que las personas que nos rodean cuando yo era chico nunca hubieran imaginado. También, actualmente, el corazón de la gente se ha vuelto bastante vicioso. ¿A qué se debe? A que se dejan arrastrar fácilmente por malos pensamientos. Hace mucho tiempo, el mundo era simple y no había muchas cosas de qué hablar. La gente solía disfrutar escuchando viejas historias. Pero hoy en día hay muchos temas distintos de qué hablar. Cuando vemos las noticias siempre suceden cosas impresionantes. El corazón de las personas siempre está perturbado. Como resultado, caemos fácilmente en acciones extremas, malas equivocadas. La gente de corazón débil es presa fácil de la tormenta, puesto que no soporta ni los malestares más pequeños y se ofende hasta por las cosas más insignificantes. Un día, una persona acudió a mí buscando orientación y dijo: mi papá bebe 360 días al año. Entonces respondí: tráemelo, me gustaría hablar con él. Días después, su padre vino a verme en estado de ebriedad. Le pregunté: ¿qué le preocupa en su corazón que lo hace beber tanto? Se quedó pasmado ante mi pregunta. Cualquiera diría: deje de beber. Nadie le había preguntado: ¿qué tribulaciones le acongojan que bebe tanto?
Nadie le había preguntado qué sucedía en su corazón. Entonces me contó su pasado. Mientras servía a la milicia, había sido encuartelado como guardia de la costa occidental. En aquel entonces había muchos espías que intentaban infiltrarse en los botes de caucho, donde permanecían lo más quieto posible. Aterrizaban en una playa del litoral occidental y se abrían paso tierra adentro. Una vez, durante un turno de guardia, percibió movimientos entre los carrizos. Estaba amaneciendo y extremadamente oscuro. Informó que podría haber contacto con el enemigo y el mensaje fue transmitido hasta el cuartel. Apuntó su rifle a los carrizos y cuando vio que algo se movía, jaló el gatillo. Se escucharon los estallidos. Una luz destelló desde los cuarteles y todo se iluminó como si fuera de día. Los demás soldados también dispararon con rifles en dirección del movimiento. Una vez que cesó el ruido de los últimos disparos, no hubo más movimientos y todo quedó en calma. Esperaron a que amaneciera. Cuando era de día, tomó su rifle y se acercó con cuidado al mismo lugar donde había observado que algo se movía. Encontró los cuerpos de una familia entre los carrizos, una familia del poblado a quien conocía bien. Vio al hijo tirado, herido de muerte. Era una zona restringida para los aldeanos, especialmente después del ocaso, pero también un área ideal para recoger ostras y aunque los lugareños sabían que estaba restringida, la familia quería recolectar unas cuantas. Intentaron llegar a la playa atravesando donde no había estaciones de vigilancia, pues no sabían que éstas habían sido reubicadas ese mismo día. En consecuencia, ingresaron en una zona restringida. Fueron confundidos con espías y heridos de muerte. Estaba completamente horrorizado ante lo que veía a sus ojos. Era terrible. Esa terrible escena quedó grabada en su memoria, incluso después de haber sido destituido del ejército. No encontró manera de despojarse del dolor y de la tristeza. Su hija tenía 30 años de edad. Aunque ya había transcurrido 30 años desde que lo habían sacado de las filas, comentaba que recordaba la escena con mucha intensidad cada vez que abría los ojos. Para librarse del dolor, rompió cosas y peleó con gente, pero el dolor permaneció. Fue entonces cuando empezó a beber. Siempre que se alcoholizaba, podía olvidar su agonía. No había nada que funcionara mejor que el alcohol. Se embriagaba, dejaba de tomar y volvía a embriagarse de nuevo. Y así, solo 5 días del año se mantenía ebrio. Le dijo que lo que realmente provocaba el sufrimiento eran sus pensamientos, y así que compartí de la Biblia con él. Esta persona, que había sufrido tanto tiempo, escuchó la palabra ese día y su agonía finalmente desapareció. Luego de 30 años de alcoholismo, dejó de beber. En la actualidad, vive feliz con su familia, con un corazón transparente y lleno de luz. Cuando las personas viven una conmoción, sombras oscuras se forman en su corazón. Poco después surgen malos pensamientos que se clavan contra irracionales e ilógicos, lo que impide que tengas una vida normal. Si la manera de pensar correctamente se deteriora, esto puede ocasionar el deseo de suicidarse. La razón por la que invito a los jóvenes a recibir educación acerca del corazón es que cuando no se conoce el mundo del corazón, seguimos cualquier pensamiento que surge en nuestro ser. Pensamientos de los que no tenemos conciencia aparecen y nos arrastran. La gente no analiza si estas ideas provienen de fuera, por lo que terminan haciéndole caso y a la postre son llevados a la ruina. De acuerdo con esto, acaban con su vida, algo que nunca imaginaron hacer. Matar a alguien es muy difícil, suicidarse también. Las personas cuyo estado mental es normal y lógico no contemplan el suicidio. Sin embargo, ciertos pensamientos alteran el estado mental de la gente y los orillan poco a poco a cosas extremas como el suicidio. No importa quién seas, todos enfrentamos dificultades extremas. Si no hay manera de resolverlas,
el deseo único de liberarnos de esas situaciones se fortalece. Es muy difícil, tan solo quiero escapar de todo esto, solo quiero despojarme del dolor y del sufrimiento. Cuando esos pensamientos se apoderan de la gente, eligen morir cuando se les presenta la opción. Hace unos años, un integrante de mi iglesia me comentó: «Pastor, tengo una amiga cercana a quien yo considero como una hermana. ¿Podría hacerse un tiempo para conocerla?» «Claro, ¿cuándo puedo verla?» «Podemos verla mañana». «¿Dónde vive?» «Vive en Busan». «Vive bastante lejos. ¿Cómo vendrá hasta aquí?» «Llegará rápidamente si toma el tren de Balakatex». Al día siguiente conocí a esa mujer, quien dirigía una gran empresa de manufacturas de ropa desde que tenía 20 años. Las prendas que fabricaba eran de su propio diseño y se vendían sumamente bien. Desde muy corta edad pudo comprarse esa casa y grandes edificios. Poco después contrajo matrimonio y tuvo una hija, pero no se llevaba bien con su esposo. A la postre se olvidó de toda su riqueza y de su familia y tomó a su pequeña hija, se divorció y comenzó desde cero. Su riqueza empezó a crecer de nuevo. Un día, un adivino con quien se llevaba muy bien le dijo: «Es mejor que te separes de tu hija». Aunque ella no quería hacerlo, el adivino le comentó que le pasarían cosas terribles si su hija permanecía a su lado. No tuvo opción más que seguir viviendo en Busan y enviar a su hija a Seúl. Otro día el adivino le dijo: «El abuelo quiere decirte algo, que eches a tu madre y a tu hermano». El abuelo era el nombre del espíritu al que el adivino servía. El hermano mayor de esa mujer tenía un trabajo muy bueno, pero cuando su negocio comenzó a crecer aceleradamente, ella le pidió ayuda, por lo que tuvo que renunciar a su trabajo para trabajar con su hermana. La señora también vivía con su madre, quien también la ayudaba. Para ella fue muy difícil escuchar el consejo del adivino de deshacerse de su madre y de su hermano. ¿Cómo puede decirle a mi madre y a mi hermano que se vayan? Mi hermano me ha ayudado mucho. Mi negocio ha prosperado gracias a él, pensó. Pero el adivino era muy severo. Si haces enojar al abuelo, vas a fracasar de inmediato. Tu madre y tu hermano son inútiles. Deshazte de ellos ahora mismo. El corazón de la mujer se desplomó. Pensó: ¿qué sucederá si fracaso? Muy a su pesar, decidió deshacerse de su madre y de su hermano. Hermano, no puedes decirte por qué, pero necesito que abandones mi empresa. ¿Qué estás diciendo? En primer lugar, tú me pediste que viniera. Renuncié a un trabajo perfecto por ti. Ahora me dices que me vaya. ¿Por qué? Hermano, tengo una situación que no puedo explicarte. Vete, por favor. El hermano estaba furioso. No vuelvas a decirme hermano jamás. La gente normal no trata así ni siquiera a los desconocidos. El hermano mayor estaba muy enojado y abandonó la empresa. La relación entre ella y su madre también se deterioró al punto en que se volvieron enemigas. Su negocio debió haber prosperado, pero luego de que su hermano abandonó la empresa, las cosas se volvieron mucho más difíciles. Las prendas no se vendían bien y el inventario aumentó junto con su deuda. No podía dormir por las noches, tenía insomnio. La gente cae en la ambición de producir mucho dinero, pero cuando lo logran tienen que mantener un estilo de vida similar al de sus pares, lo que genera la necesidad de tener todavía más dinero. Mientras producen más, gastan más. Esta mujer generaba muchos ingresos y gastaba mucho. Por la noche salía a los clubs nocturnos con sus amigos y bebía. La estructura de su vida comenzó a derrumbarse, conforme su negocio fracasaba lentamente. Ya no pudo seguir gastando como estaba acostumbrada. Se volvió tan miserable que todas las noches tenía insomnio. Dormir era difícil incluso con somníferos. Empezó a tomar pastillas para dormir y antidepresivos. Esta condición de medicamentos la desestabilizaba y le provocaba mucha ansiedad. Un día algo extraño le sucedió. Comenzó a escuchar un susurro en el oído. La voz dijo: «Escucha, la vida es difícil, ¿o no?». No podía afirmar si era una voz que realmente estaba escuchando o producto de su imaginación.
Sin embargo, estaba segura de que era una voz suave y amable. Déjame ayudarte a descansar. Acércate a la ventana. La mujer vivía en un piso alto. Conforme se acercó a la ventana, la voz dijo: abre la ventana. La abrió y escuchó: déjate caer. Estaba conmocionada. ¿Qué? ¿Quieres que me aviente en la ventana? Si mueres, todo habrá acabado. Sentirás mucha paz. Finalmente te liberarás del dolor y podrás descansar. La voz sonaba amable y afectuosa, pero cuando pensó en su hija, quien quedaría totalmente desamparada, se inquietó y no quiso morir. Pronto volvió a escuchar esa voz afable que le decía: tu hija ya es lo suficiente grande, está creciendo como se debe y tu madre la cuida muy bien. Como tienes dinero, tu madre podrá cuidarla de tu hija. Si mueres, tu padre vendrá también a cuidarla. La voz no provenía de una fuente que sus ojos pudieran ver o sus oídos escuchar, pero sonaba como si proviniera de una persona parada junto a ella y la empujaba sin cesar hacia la muerte. Por un breve momento sintió mucho miedo y cerró rápidamente la ventana. Si esto no para, realmente voy a morir. Cuando analizó esto, pensó que de haber estado ebria ese día sin tener suficiente autocontrol, hubiese hecho caso. Me comentó que la hubiera empujado su deseo de saltar y que realmente se hubiera aventado de la ventana. Pensó: así fue como la famosa actriz coreana Jin Hil-choi se suicidó. Antes de que esto sucediera, tenía una vieja amiga que conocía muy bien. A esta persona nada le faltaba. Era hermosa y dueña de una empresa muy exitosa, pero se suicidó. Lo que esta mujer nunca pudo comprender fue el hecho de que su amiga tenía planes de asistir a varios eventos y había muchas cosas que quería hacer incluso un día antes de quitarse la vida. De hecho, ya había quedado con ella de ir a jugar al golf 2 días después. Pero esa noche se suicidó. Todos decían cosas como: ¿no parecía alguien que pensara en quitarse la vida? Seguramente alguien la asesinó y lo hizo parecer como un suicidio. Se especulaban muchas cosas y la gente exigía que la policía comenzara una investigación criminal. No obstante, cuando la mujer con la que me reuní se vio en la misma situación, mencionó que ahora entendía a la gente que optaba por morir. No es que se suicidaran porque no pudieran soportar el dolor y el sufrimiento. Cuando las personas toman cosas como antidepresivos o cuando beben alcohol, entran en un estado debilitado de autocontrol. Ciertos pensamientos se hacen presentes. Permíteme ayudarte a encontrar un poco de paz y descanso. Cuando les ofrece ese camino y los arrastra hacia la muerte, eligen aceptarlo. Esa noche decidió que la analizara su psiquiatra, por lo que encendió su computadora y buscó a especialistas famosos. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando el teléfono sonó. Contestó y era una amiga a la que consideraba como su mejor hermana menor. Hola, amiga, soy yo. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando un psiquiatra famoso en internet. Creo que realmente necesito ayuda. Amiga, quizá me odies, pero necesito confesarte algo. ¿Qué pasa? Está bien, puedes decirme cualquier cosa. ¿Por qué no vienes y te reúnes con el pastor de mi iglesia? Como su amigo se lo había pedido genuinamente, no pudo negarse. Está bien, me reuniré con él. ¿Qué tengo que hacer? Toma el tren bala XTX mañana por la mañana y ven a Seúl. Te esperaré en la estación del tren. Así fue como la mujer vino a visitarme a mi sala de conferencias ese mediodía. Después de escuchar a esta señora, pude comprender la razón por la que el espíritu maligno la había aislado. Quería matarla. Dado que hubiera sido difícil suicidarse frente a su familia, el espíritu provocó que rompiera la relación con sus familiares, comenzando por su esposo y su hija. También había causado que rompiera la relación con su madre y con su hermano mayor. Ese espíritu maligno había creado el entorno perfecto para que se suicidara. Necesitaba sacarla de ese hoyo. Le dije: señora, realmente debe creer en Jesús. Será en otro momento. La gente cree que sus intenciones son congruentes, pero no es así. Las personas toman decisiones en su corazón para vivir de cierta forma
pero con el paso del tiempo su corazón cambia y continúan haciéndolo porque experimentan muchos cambios en sus relaciones, en su forma de pensar y en su juicio. Dichos cambios suceden con más frecuencia cuando el corazón es débil. Por eso hablé con esa mujer sobre lo que provoca caos en el corazón. Como mencioné anteriormente sobre la película Una mente brillante, el personaje principal es un famoso profesor universitario y erudito que veía espíritus, un viejo amigo de la universidad, la pequeña sobrina de un amigo y un agente especial. Estas tres personas rodeaban al protagonista en todo momento. A menudo se reunían con su amigo de la universidad, quien incluso llegaba a visitarlo en compañía de su sobrina y con quien pasaba largos ratos conversando. También recibía mensajes secretos del agente especial que debía descifrar. Sin embargo, en realidad ninguno de ellos existía. Se trataban únicamente de personas que existían en la imaginación del protagonista. Cuando otras personas lo observaban, parecía que hablaba solo, pues no había nadie cerca. Incluso visitaba lugares raros para descifrar mensajes secretos. Como resultado, las autoridades lo internan en un hospital para enfermos mentales. Posteriormente, el personaje principal se da cuenta que veía espíritus. Se percata de que la niña, sobrina de su viejo amigo, no envejecía y tenía el mismo aspecto desde la primavera que la había conocido. Cuando el personaje principal intenta despedirse de ellos, el espíritu en forma de niña se para en las escaleras y le extiende los brazos, intentando atravesarse a su paso. Incluso le ruega quedarse, pero como él sigue intentando irse, la niña rompe en llanto. El profesor le da palmaditas en la cabeza, pero en la escena se le puede ver únicamente moviendo las manos en el aire. De igual forma, en nuestros corazones, cierto poder que no somos nosotros trabaja en nuestro interior. Este poder trabaja incansablemente para guiarnos hacia el camino erróneo de la destrucción. Quería librar a esa mujer del poder que le arrastraba. Señora, debe creer en Jesús. Será para la otra. No, se meterá en graves problemas. Si algo sale mal, podría morir. Cambió su corazón y ese mismo día creyó en Jesús. Se liberó por completo de su vida pasada de oscuridad. Pudo reconciliarse con su madre y con su hermano, con quienes ahora tiene una relación maravillosa. Vive otra vez con su hija. Durante mucho tiempo sufría un terrible insomnio y solía visitar los clubes nocturnos. Su vida era inestable. Hoy en día, aunque no es tan adinerada como llegó a serlo antes, ahora vive feliz. El día que se paró ante la puerta de la muerte, una bebida o un antidepresivo hubiera debilitado su corazón al punto de que no hubiera logrado superar la tentación de suicidarse. Aquella cálida voz hacía parecer la muerte como algo que le brindara paz. Parecía que la muerte realmente la libraría del dolor, su dolor, aunque en realidad estaba siendo engañada. La mayoría de la gente es engañada de igual manera, incluso gente inteligente, educada y con una gran personalidad no saben nada del mundo del corazón. Simplemente se dejan guiar por los caminos que dictan sus pensamientos erróneos. De vez en cuando, las personas hacen cosas extrañas que jamás imaginarían. Al ver a esta gente cara a cara y preguntarle por qué actuó así, argumentan: ni siquiera lo sé. De repente me surgió la idea. Como el viñador de la viña, estoy tan agradecido con el dueño. Vivimos muy bien gracias a él. Debo servirle con todo mi corazón. Eso le dictaba el corazón, pero cuando vio al siervo enviado a recaudar la renta, repentinamente en su interior surgió otro corazón y lo orilló a pelear hasta matarlo. Es exactamente igual que la gente no piensa, que se deja llevar por pensamientos erróneos aun cuando pasan por su cabeza. Algunas personas incluso entablan conversaciones con gente imaginaria que solo ellos pueden ver. Había una mujer que le comentó a una amiga que un hombre bien parecido la visitaba en su cuarto todas las noches y que hablaban varias horas. Su amiga pensó que algo raro sucedía y cuando comenzó a hacerle preguntas al respecto, la mujer le respondió: ven a mi casa en la noche y te presento a mi amigo. Su amiga fue a su casa.
Entrada la noche, la mujer empezó a hablar al aire. Nadie había abierto la puerta y no podía ver a nadie en absoluto. Pero su amiga estaba muy emocionada, riendo y hablando sola. Después de un largo rato se despidió y finalizó la plática. La amiga vio todo lo que había pasado y comentó: algo malo te está sucediendo. ¿De qué hablas? Dijiste que tu amigo estaba aquí y que acaba de irse, ¿no es así? Sí, aquí estaba, ¿lo vistes? No, no lo vi. Ni siquiera abriste la puerta. La puerta nunca se abrió. ¿Cómo pudo haber entrado alguien? No importa si la puerta se abrió o no, él estaba aquí. Esta mujer había caído tan profundamente en algo que había perdido el control de su capacidad para percibir y juzgar las cosas como lo haría una persona normal. La mayoría de la gente se espantaría al ver esas cosas, pero la realidad es que sus pensamientos la estaban arrastrando. En tiempos recientes, el suicidio se ha convertido en un problema social muy grave. Hace mucho tiempo, el motivo por el que la gente se quitaba la vida en el ejército era porque cometía un terrible delito y tenían miedo de ser castigados. Otro motivo para suicidarse era darse cuenta de que su pareja había cambiado de parecer respecto a su relación durante las vacaciones. Pero hoy en día, cuando acudes a los cuarteles para hablar con los superiores o comandantes, dicen que no saben con exactitud por qué los soldados se quitan la vida, ya que nunca mencionan sus problemas. Actúan normal hasta que un día repentinamente deciden terminar con su vida. He conocido a gente con pensamientos suicidas y a gente que dejó de intentar quitarse la vida. Cuando hablamos, el proceso que atraviesan es bastante similar. Se cansan de sus problemas, sufren insomnios y empiezan a escuchar una voz afable, mientras luchan por terminar con su enraizado dolor. Esa voz les dice: si mueres, todo habrá acabado. Los convence de que después de todo podrán descansar en paz. Dicen que escuchan esa voz sin cesar desde el fondo de su ser. La gente vive un tipo de vida equivocado porque aceptan irreflexivamente lo que dice la voz. Sin poderlo evitar, las cosas se ponen peor hasta el punto de que quieren acabar con todo. Buscan en lo profundo de su corazón. Hay pensamientos que vienen de ti, pero también te darás cuenta que hay otros pensamientos que surgen de tu interior y te arrastran sin importar lo que tú quieres. La gente adicta a las apuestas debe esforzarse mucho para no apostar, pero a menudo no logra escapar por sí mismo de la tentación de apostar. Un hombre se cortó los dedos con un cuchillo porque era adicto a las apuestas y no quería volver a tocar ni una carta de póker de nuevo. El corazón de su esposa se rompió y le preguntó: ¿realmente tenías que hacer esto? Unos cuantos días después, la esposa salió en busca de su esposo, pero no lo encontró. Pensó, quizá, y se dirigió al casino donde la gente de la localidad se reunía a jugar. Entró y vio a su esposo jugando póker, sosteniendo las cartas con los pulgares, y se desmayó, según lo cuentan. La gente es arrastrada por una fuerza que no se puede derrotar con tener determinación y esfuerzo. Así que, aunque esta gente no sepa nada sobre el mundo del corazón, se dejan llevar por pensamientos malignos y no tienen idea de lo que les pasa. Viven de forma lamentable y terminan acabando con su vida. Hay muchísima gente en esta situación. Al buscar el corazón hay que ser objetivo. Debes saber que no todos los pensamientos que surgen de tu corazón te pertenecen. Como mencioné en el capítulo 3, la mujer que conocí en la prisión de Jeonju sufría debido al pensamiento de que alguien entraría a su casa y apuñalaría a su bebé hasta matarla. Sin embargo, su corazón cambió poco a poco hasta que, por último, se convirtió en la asesina de su hija. ¿Realmente hubiera sido capaz de sujetar este cuchillo y matar a su hija de tal forma? ¿Crees que sabía que se convertiría en esa persona que apuñalaría a su propia hija? Esto puede suceder cuando nos dejamos guiar por pensamientos malignos. Debemos analizar cuidadosamente los pensamientos que surgen en nuestro ser. Si son diferentes a lo que dicta nuestro corazón, debemos abandonarlos. Así es como podemos tener una vida feliz y llena de luz.